Aunque la palabra bonsái es japonesa, el arte que describe tiene su origen en el Imperio Chino. Hacia el año 700 después de Cristo, los chinos habían empezado el arte del bonsái, utilizando técnicas especiales para cultivar árboles enanos en tiestos. Originalmente, solo la élite de la sociedad practicaba el bonsái, empleando especímenes autóctonos recolectados de la naturaleza, árboles que después eran enviados por toda China como lujosos regalos. Un bonsái es una versión en miniatura de especies grandes, por lo que un bonsái auténtico debe de verse como un gran árbol, pero en dimensiones pequeñas, no con apariencia de planta o arbusto, con una estructura de árbol. Federico, un placer de tenerte aquí en mi programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero preguntarte primero tus inicios sobre cómo llegas tú a convertirte en un preservador de este arte maravilloso, cultivador de este arte del bonsái. Estuve leyendo sobre el imperio chino realmente, a pesar de que se lo identifica en el Japón, pero esto era entregado en el imperio chino como unos regalos sumamente especiales, ¿cierto? Cierto. Entonces, y se practicaba el bonsái. Originalmente tenía este nombre. En China le llaman hasta ahora bonsái. El bonsái. Bonsái es un vocablo japonés. Excelente. Cuéntanos cómo es tu vida alrededor de esta maravilla. Bueno, yo creo que es la suma de varias coincidencias y la suma de afición, gusto, placer por la naturaleza. Yo viví muchos años con mi abuelo, don Adolfo H. Simon, que era cónsul honorario de la China, a pesar de que sus ancestros eran judíos, pero él tenía relación de negocios con la colonia china, y eso hacía que muchas cosas orientales, especialmente chinas en esa época, se acercaban a la casa donde mi abuelo. Yo viví con él hasta los 18 años que falleció y me fui a vivir a Estados Unidos. Un chinito, amigo socio de mi abuelo, trajo el primer bonsái, que fue lo primero que yo vi en mi vida. Tenía yo 14 años. Si mi abuela no me hubiera permitido, no me hubiera dado las tijeras para que yo corte las rosas del jardín para su pequeño altar que tenía en casa, quizás no me hubiera atrevido a tener la afición por andar tijereteando en los jardines, o por lo menos en mi jardín o la de mis amigos. Y el bonsái entró en mi vida con ese primer bonsái que trajo el socio de mi abuelo, que por desconocimiento, inclusive él no sabía mayor cosa, me dio la explicación y a los 6 meses el arbolito fracasó. De los 14 años hasta los 18 se me borró de la mente el bonsái, completamente. Yo cuando fui a vivir a Estados Unidos, yo ya practicaba judo como un vicioso, desde de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, los 7 días de la semana. Y en las artes marciales, en los ejercicios místicos, filosóficos, espirituales de la cultura oriental, hay mucha meditación, mucho estado de tranquilidad, especialmente en el contacto con la naturaleza. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, fui a practicar judo en un templo budista de Nueva York. Y ahí practicaban otras artes, por decirte que todos tenían que ver con la relajación, con el estado sosiego, con la paz, la tranquilidad, etc. Y había, por ejemplo, la arquería zen. El ejercicio de disparar un arco, te atrapa la concentración en eso lo que estás haciendo. El bonsái es tan íntimo, tan personal, que se disipan todos los pensamientos al instante
que haces un acercamiento. Y ahí encontré, habían unas clases de bonsái, como habían de yoga, de meditación, etcétera, etcétera, y me prendí del bonsái y me acordé de aquel bonsái que yo muchos años atrás había recibido y había fracasado. Estamos hablando que después de 60 o 60 y pico de años, esto ha sido de todos los días para mí. Es mi hobby, Claro. es mi actividad, y yo estando en una actividad comercial o en una actividad técnica, simplemente me dediqué para mi hobby. Claro. Y no puedo decir que es mi trabajo porque es mi hobby, no puedo decir que es mi hobby porque es mi trabajo. Ya entiendo. Y lo disfruto tremendamente. Bueno, así como en la música disfrutamos de la pasión por lo que hacemos y amamos lo que hacemos, por supuesto. Y uno de los privilegios es trabajar en lo que uno ama Y lo que le gusta. y lo que gusta. Es un privilegio realmente. Y en lo que uno ha podido desarrollar ciertas habilidades. Yo pienso que nadie nace sabiendo. Claro. Sin embargo, hay una cosa que no se aprende, con la que se nace, que es el arte. Claro. El arte te puede mostrar los lineamientos, pero si no naces, Efectivamente. no se hace. Estamos de acuerdo, claro que sí. He sostenido siempre el hecho de decir que genéticamente uno viene con una carga, ¿Cierto? ¿no? Dentro de las artes o en fin, de cualquier actividad, y simplemente uno lo que hace es desarrollarlo. Ahora, una pregunta. Tiene que verse dentro del mundo del bonsái como un árbol en miniatura. Esa realmente es una de las bases fundamentales de cómo aprender a mirar un bonsái. El tratamiento de las raíces, ¿cómo es? Bueno, en primer lugar, el material parte de que tiene que ser arbóreo, maderal y longevo. Arbóreo que pueda crecer no más de un promedio de altura de una persona. Me refería a si uno interrumpe realmente No, con ya. el... Correcto. A eso Ok, me te refiero. entendí. La poda Ujú. natural en la naturaleza es siempre constante y permanente. Las raíces crecen cuando topan algún elemento duro, cambian de dirección. El viento y la vejez del árbol hace que se pode en forma natural. La liberación del espacio para que la planta o el árbol pueda radicular es lo que le da la capacidad de crecer. Aquí no se interrumpe nada porque un árbol está con todas sus condiciones fisiológicas y el fenotipo de la especie se desarrolla como es en la naturaleza, Claro. en su estado original. Yo pensaba natural. que se cortaba una raíz de crecimiento. Bueno, hay una raíz que es la continuación del tronco, que es la raíz pivotal, que es la raíz principal, que solo la tienen las plantas generadas a partir de una semilla. Ese pivote es el que lo lleva a crecer. Sin embargo, una rama por esqueje, un árbol por esqueje o por acodo no tiene pivote porque no es de semilla. Entonces, si desarrolla, si tiene capacidad o espacio para desarrollar su masa radicular, entonces va a ser un árbol de 5, 6, 10 metros, lo que sea, porque tiene capacidad para desarrollarse. El árbol bonsái, siempre estamos controlando el desarrollo de raíces, porque está en un espacio limitado y que quiere seguir creciendo. Si yo a este árbol lo saco de esa maceta, lo pongo en el suelo, en un patio, en un sitio donde tenga su desarrollo normal y su capacidad para radicular, va a ser tan alto como es el árbol original. O sea, él vuelve. Claro, entiendo. No está atrofiado. No está atrofiado. Sí. He oído y he visto muchos comentarios de repente que se tormentan. No, el árbol está más que feliz. Y le voy a decir por qué. Un bonsái en la naturaleza, un árbol en la naturaleza tiene la capacidad de crecer, desarrollarse y vivir de acuerdo al tipo de árbol. Se dice fenotipo del árbol. Esa acacia, esos frutales o cualquier maderal tiene la capacidad de crecer 6 metros, 8 metros. ¿Ya? Ese árbol, en condición de bonsái, puede crecer, desarrollar y vivir 3 veces, 4 veces o más
en tiempo de vida. Si ese árbol, por su capacidad de desarrollo en el suelo, que puede vivir 20 o 30 años, como bonsái puede vivir 100, 200, 300. ¿Cuál es el razonamiento de esto? Que el árbol crece a la mitad de su capacidad de crecimiento, ha consumido los nutrientes que están en ese entorno. El diámetro de la copa es tan igual que el diámetro de las raíces. Si ya pasó la mitad de su vida, digamos que ese árbol puede vivir 200 años, cuando ha pasado 100 años se le consumieron los nutrientes, entonces comienza a envejecer para morir. Los bonsái, el mismo árbol, en una maceta de bonsái, que ha podido pasar por 7, 8 generaciones, que estamos hablando 300, 400 años, puede vivir 100, 200, 300 más. ¿Por qué? Porque siempre está en el cuidado de alguien que lo convirtió en una heredad, en un patrimonio familiar, en la herencia del amor, el cuidado y la atención que sus ancestros le han puesto a ese arbolito. Yo he visto en una ocasión, en una colección en Japón, que me dijo mi maestro, que estábamos en un grupo de maestros de bonsái, me dijo, ese árbol tiene 700 años de vida. Wow. Y yo dije, no estoy para que me tomen el pelo ni me hagan broma. Le digo, a ver, explícame. Yo digo, no puede ser, Cristóbal Colón llegó a América hace 500 y ese árbol ya era viejo. Sí. Un momento, me dice, ha pasado por tantas generaciones y ese árbol es patrimonio cultural de Japón y no sale de esta familia y no sale de Japón. Estaba documentado 700 años. Los árboles que pasan de 100 años en el Japón, por tradición, no salen de Japón, a menos que sea como un obsequio ya a nivel gubernamental. Claro. En Londres, en el Palacio de la Reina, hay una colección. En España, en Estados Unidos. Yo he visto la colección que tiene la Casa Blanca de Nueva York, en el National Arboretum de Washington. Me permitieron entrar ahí, participar y conocer. Tienen árboles de 300 años obsequiados del gobierno del Japón al gobierno americano, están ahí, así como en Francia también. Lo que quiero decir es, estos bonsái no son nuestros, no es de los que lo cuidamos, será de nuestros tataranietos y más. Ahora, en esos cuidados tan permanentes y que se le da, también pueden fracasar en 2 o 3 días. ¿Sí? Le falta agua, si le falta sol, le falta calidad del suelo, hasta ahí llegó. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene este arbolito de aquí y cómo se llama? Ya. Este arbolito tiene el nombre Nia. Yo le digo arbolito, pero debería decirse un árbol. Sí, es un árbol pues, de cariño, pues está bien. Este árbol yo lo conseguí en Colombia. Ya. Y lastimosamente creí que podía conseguir más. Realmente esto es el único que tengo. Conmigo está más de 15 años. Y ya era así como lo ves. Claro, en otra forma. Claro. Mantenerlo así es simplemente no dejar que se pierdan sus necesidades. O sea, que tenga el sol que necesita, el riego que necesita y la calidad de suelo que necesita. Nada más. Los bonsái tienen que sumergirse en agua. Eso es preferible cuando uno quiere que ese riego sea para 3 o 4 días. ¿Qué pasa cuando te vas de paseo, de viaje y no te confías con la vecina comedida o la pariente acuciosa? Ahí comienzan los verdaderos fracasos. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Lo sumerges, lo dejas, la última gota de agua la última burbuja de aire que sale, la última gota de agua que entró, quedó bien regado para 3 o 4 días. O le dejas en un plato para que tenga un poquito de humedad. Pero sí se pueden perder en 2, 3, 4 días. Con los soles que nosotros tenemos, imagínate. Claro. Estas macetas tú las fabricas. Bueno, sí, me vi obligado a aprender esto hace muchísimos años porque no había. Ahora me siento más que comprometido porque tengo 3.000 alumnos que me demandan cubrir sus necesidades y entonces cuando uno es veloso es travieso también, ¿no? Claro. Y se puede hacer maravilla.
¿Tienes el horno apropiado? Tengo el taller de cerámica, El taller de cerámica. los moldes los traje de Japón, Ujú. tengo unos chinos, tengo unos 2 coreanos, Ya. y son moldes que los vengo usando más de 40 años. Ahora, tengo entendido que tú cada cierto tiempo, ciertos años, traes a un instructor o a un maestro. Sí, ¿Cuál es la palabra apropiada? son maestros. Lastimosamente, estos maestros a los que yo le tengo mucha deferencia, ya pasaron sus años, De que se podían movilizar. se podían movilizar. Claro. La mayoría de ellos, para que tú sepas, el maestro Ben Oki, que es mi maestro, lo traje el número 2 del mundo. Ujú. Lo traje 18 veces al Ecuador. Mira, eso está bien. Estuvimos en Cuenca, en Quito y aquí en Guayaquil. Y lastimosamente, ya los últimos años ya no le permitían venir más que 3, 4 días. Problema del traslado, él vivía en California. Eso se llama Ben Oki, Ya. un japonés que se quedó a vivir en California. Lastimosamente, de California a Miami, de Miami a Ecuador, era un día entero de Claro. tormento para una persona de 87 años. Cerca de 10 horas de vuelo. Claro. Entonces ya llegaba aquí 11, 12 de la noche hasta que un día la familia de él le impidió regresar. Ujú. Pero en esa demanda de un maestro por el puro gusto de aprender algo nuevo, traje después de él a Roy Nagatoshi, que lo traje apenas 2 veces. Roy Nagatoshi fue el que hizo los bonsai de la película Karate Kid. ¿Así? ¿Sí? Lo tuve aquí 2 veces. Es un tipazo, tú lo ves, un hombre de 78 años y parecía un muchachón, bien fornido, un tipo activo, ¿no? Entonces esto también es como un ejercicio calisténico, ¿no? Te mantiene en forma. Y lastimosamente los costos y se van disolviendo en el tiempo, pero en todo caso yo me he permitido ir a buscarlo, no solamente a Estados Unidos, que el Ben Oki tiene su residencia ahí, me he ido a Japón, a la China, a la India varias veces. Entonces yo pienso que de esos viejos es lo que se puede aprender. Todavía no se han ido porque hay actividades, por ejemplo en Estados Unidos hay actividades de los clubes, las asociaciones, los sitios donde trabajan los bonsai y hacen demostraciones, ponen los videos de Ben Oki, de maestro John Naka, que fue el primero que trajo después de la Segunda Guerra Mundial, trajo el Bonsai a América. Los videos de ellos como que están allí, porque de esos videos y un movimiento de mano ya tuviste, se te aclaró todo, No, porque estás viendo la técnica de los que saben. claro. Yo tuve muchos años buscándolos a ellos, muchos años. Me fui al Japón con el maestro Ben Oki una vez, después me fui otra vez, inclusive a la India, porque en la India también hay una corriente. Es un país difícil, pero bueno. A veces piensa uno que tener acceso a estos maestros es un poco Imposible. complicado el llegar. No sé si los manejan agencias o simplemente es un trato personal de recomendación. Bueno, mira, en las asociaciones y las organizaciones grandes, como hay en Estados Unidos, traen cada cierto tiempo a un maestro que se llama Masahiko Kimura. Ya. Masahiko Kimura es un hombre de otro planeta. En esto de bonsai, casi yo diría que es único, porque él hace las maderas talladas, los árboles que parecen o se ven muy añosos. En Estados Unidos, la primera vez que yo lo vi, estuve todo el día persiguiéndolo, buscando la foto del recuerdo. Y una vez que estuve cerca, porque yo era uno del montón, decía, no English, porque son japoneses de Japón y que se supone que no hablan inglés. Ya. Pero cuando fui al Japón y fui con mi maestro Ben Oki, que era un embajador cultural del Japón en esto del bonsai para el mundo, resulta que sí hablaba inglés. Era una forma de... de esquivar, tener una distancia. de esquivar al populacho que quería por lo menos saludarlo. Pero estuve en su casa un par de veces y era un tipo, pero lo demás, cordial.
de su casa salimos regalados de libros, de calendarios, de póster y un montón de cosas. Un tipazo. Él, de los jóvenes, es el más viejo. Y esa es la generación que está quedando. Todavía, él debe tener 80 años. Y estos son de los estelares que los llevan a las grandes demostraciones. También es cierto que esto se ha vuelto un tanto, una lástima decirlo, pero muy elitista, muy exclusivista. Y estos eventos se hacen en un sitio 5 estrellas, que todo cuesta. Entonces no todo el mundo puede participar. Pero lo que uno experimenta ahí es interesantísimo, porque hay gente de todo el mundo que se reúne con el mismo interés. Federico, háblanos de esto y de este brillo especial que tienen las hojas que me llama mucho la atención. Bueno, este es un... Este también brilla, pero... Sí, esto se llama Fukian-Tea. No tiene absolutamente nada sobre la hoja, simplemente está manguereado esta mañana, ¿Sí? O es un baño de agua nada más. Un brillo natural y se demuestra la sanidad. Sí. Y la otra cosa es que tiene permanentemente estas florcitas blancas. ¿Sí? Esta es la flor, ¿ya? Y es una planta súper generosa. Esta especie para bonsái es una maravilla también. Esta especie se da... Un tronco maravilloso. Sí, esta especie es de las que es lo perfecto para bonsái, porque la hoja es pequeña, tiene su gracia, tiene la flor, pero hay tantas especies que se pueden trabajar, como los frutales, por ejemplo, siempre y cuando la hoja sea pequeña o tenga condición para reducirla y el fruto que no sea muy grande. ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo, generalmente tú usas para el mantenimiento del bonsái? Mira, que el vicio obliga a andar cargando estas cosas. Esto lo tenía en mi casa. Este es un serrucho cualquiera, ¿no? Que siempre, si hay que cortar una rama, puedes usar una cosa como esta que no cuesta nada. Esta herramienta es una tijera orejona, donde toda la fuerza del pulgar y 4 dedos ejercen presión sobre un diámetro o un largo pequeño, de tal forma que toda la fuerza de la mano se concentra en un espacio muy pequeño. Entonces es poderosa para cortar ramas. Y hay otra herramienta que solo es para bonsái, que es esto. Con esto sí, yo exagero un poquito diciendo que con esto yo me tumbo una casa vieja, porque no hay cosa que se resista. Este mango largo, con esta uña corta, con un filo quirúrgica. Sí, es acero quirúrgico. Con este filo tan poderoso no hay nada que se resista. Y es cierto que esa concentración de trabajo que te obliga es una forma también de protegerse de esto, porque esto no te avisa cuando si te equivocas y se cruza el dedo por ahí, lo perdiste. Entonces hay que estar con mucho cuidado con estas cosas. Por eso estas cosas no puede estar en manos de un inexperto, de un aprendiz. Sí, cierto es. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos entonces en breve. Muy bien, mujeres que tienen el arte del bonsái también. Casi no existen maestras de bonsái. Las mejores colecciones de bonsái en el mundo entero están en manos de las señoras. Porque tienen más tiempo, porque son más cuidadosas, porque son menos toscas que nosotros. Pero la realidad es esta: los maestros de bonsái son varones, porque cuando vas a trabajar con este tipo de herramientas, cuando vas a trabajar una madera dura, las raíces casi como una piedra, la fuerza bruta es la que manda. Esa exigencia que te demanda trabajar un tronco, por ejemplo, recolectar en la montaña un árbol viejo de 100 años o de 500 años, lo que sea. Las maderas tan duras demandan fuerza bruta. Por eso dice que los varones somos medio brutos, pero es en la fuerza bruta. En la fuerza bruta. Pero sin embargo, sí es cierto que habrán unas cuantas señoras en el mundo. Melba Tucker, que era una señora que ya falleció, ancianita, muchos años atrás, hablemos de 50 años atrás, era la que se destacaba porque hacía unos paisajes maravillosos.
con mucho detalle. Mary Madison, que vive en California, en la Florida, cuando vino el huracán, el Katrina, se le llevó toda la colección de bonsái. Ella tiene su habilidad y su técnica, y tiene la suerte que su esposo es aficionado al bonsái también. Entonces la fuerza bruta, la habilidad creativa y esa habilidad artística que ella tiene, se la dejaba al esposo cuando tenía que entrar a la fuerza. Entonces, sí es verdad que las colecciones son trabajadas por los varones, y las mejores colecciones están en manos de las señoras, porque son más cuidadosas. Claro. En el mundo del valor de un bonsái, porque hay coleccionistas que están capacitados y tienen el poder económico, ¿qué has sabido tú sobre un costoso bonsái? ¿Hasta cuánto puede llegar a costar un bonsái? Sí hay árboles caros por su valor, por la especie, por el trabajo realizado, por el maestro que lo ha trabajado, que también un cuadro, si te lo firmó el maestro, conocido y reconocido, tiene un valor, así es. Yo tengo una experiencia en Buga, en Colombia. Estábamos en una reunión de bonsái, nos invitaron, el maestro Ben Oki estaba ahí, todavía estaba jovenzón, el maestro John Naka, el maestro del maestro, estaba ahí, y le preguntaron a Ben Oki, después de que pasamos por una colección, le preguntaron a Ben Oki, maestro, ¿cuánto puede costar este árbol? Que era una cosa hermosa, una azalea con un troncazo, muy añoso, espectacular. Le digo, ¿cuánto puede costar este árbol? Y el maestro preguntó, ¿dónde? ¿Aquí? ¿En mi casa? ¿O en la casa del maestro? Wow. Había mucha diferencia del costeo de esa pieza de acuerdo a quién puso su mano ahí. Es como una obra de arte, claro. Así de simple. Te digo la verdad, a veces resulta hasta un poco antipático decirlo, pero ya me preguntaste, ya me fregué. Claro. En el Japón, gracias al maestro Ben Oki, que nos permitió, porque él tiene muchas facilidades para llegar a sitios imposibles para el público, pero nos permitió llegar ahí, a la casa del presidente de la Honda Motor Company, en Tokio. Había un bonsái que el señor pagó $1 millón. El gobierno del Japón le devolvió a él la mitad de eso, 500,000, porque ese árbol había pertenecido a su familia 200 años atrás. Él lo tenía identificado, él por su capacidad económica logró recuperarlo, pero condicionado a que no salga de su familia y no salga del Japón. Quizás puede ser que haya algo que cueste mucho más que eso, es lo que yo vi. Claro. Y realmente era una pieza espectacular, un pino hermoso, y yo he visto árboles que alguien de aquí, de este país, pagó $14,000 wow. por algo que a lo mejor no costaba eso. Ahora, para adornar, por decir, una casa, no necesariamente una familia o un amante del bonsái necesita grandes sumas de dinero, por decir, ¿cierto? En todo caso, hay de todo precio. La belleza en sí, como nosotros sabemos, en el mundo del arte, la belleza no tiene precio. Pero claro, en el caso, cuando ya se comercializa algo, hay de todo precio que la gente tenga capacidad de adquirir. Porque aman y ven esta maravilla que te transporta. Tú puedes convertir un pequeño rincón de la casa en un centro de meditación y en sí mirarlos, ¿no? Y tienes la oportunidad de echar la cabeza viendo de las ramas, lo que sobresale de aquí. Aquí lo único que falta es un pajarito que huele. Sí, exacto. Bueno, entonces, cuando vengas a visitarme te muestro un árbol que está con un nido
con 4 huevitos Ujú. de los pájaros que tengo en mi Mira jardín. tú, qué Ahí están, maravilla. ojalá salgan pronto. Y entonces convertir un rincón de la casa en un centro de meditación, de relajación, que hoy, en esta época nos viene también por toda la situación que se está viviendo pues, en el mundo entero. Hoy más que nunca necesitamos refugiarnos en la naturaleza. Y si no se puede ir a un parque, qué sé yo, bueno, uno puede tener en su casa un rincón con esta belleza. Tu propio bosque. Y, claro. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, sobre los bonsái frutales, ¿Sí? ¿no es cierto? ¿Tienen sabor exactamente las frutas que dan? No hay absolutamente ningún cambio. Producen su azúcar, Sí. y etcétera. Totalmente. Lo que se hace es utilizar la técnica de los productores frutales, que es para poder cosechar y maximizar la producción de ramas, asimismo la producción de frutas, utilizan los árboles más bajos haciendo injertos. En bonsái también se puede hacer, ¿no? Un árbol joven, un patrón, que se le injerta un árbol joven, un patrón que es de semilla, para que dé flor y fruto, necesita pasar un proceso de maduración. Eso significa promedio de 5 a 8 años. Cuando el patrón joven le injertan una rama joven de un árbol adulto que ya está dando flor y fruto, en un año tienes la capacidad de cosechar. Entonces, en los bonsái frutales es preferible ir por ese camino de hacer injertos. A veces los encuentras ya listos en los viveros, donde venden plantas frutales, que ya están injertadas. Claro. Como, ¿Cómo se produce el fenómeno en sí? Me causa mi curiosidad, por ejemplo, que si tú tienes un bonsái de mandarina, la mandarina sale de acuerdo al tamaño del bonsái. es exactamente la fruta que pongas. Ahora, sí es cierto que hay, por decirte, de naranjas, ¿cuántas variedades de naranjas hay? Ya. Yo creo que pueden llegar a 20. De toronja, de limones, ¿cuántos has visto tú? ¿Y cuántos no has visto? Entonces, si hay un fruto que se llama calamondín o citrus mitis. Ya. Citrus mitis es una mandarina con un sabor ácido tan penetrante como un limón, pero no es más grande que, haz de cuenta, para hacer una comparación, con La uva. un poco más grande que una uva, el doble de una uva. Ya. Pero el fruto no pasa de ahí, sin embargo tiene toda la fragancia de la mandarina y toda la acidez del limón. Ese es el citrus mitis. Todos esos son injertados, cosa que tienes un arbolito así, si me hubieras hecho acuerdo te traía uno. El árbol de este porte, de 30 a 40 centímetros, cargando el frutito, ¿ya? Entonces, sí es verdad que una de las cosas, ya desde el punto de vista estético, el fruto debe ser pequeño, como la hoja pequeña. Claro, la hoja con la muda, con la poda, con la multiplicación de ramas, sí va reduciendo el tamaño de hoja, pero el fruto no. Si es pequeño, si es grande, no lo vas a reducir. Entonces, sí yo he visto los aguacatotes que ahí vienen del Perú, los aguacatitos que tenemos en el norte, en Tulcán, en Ibarra, son aguacatitos de este porte. Sí, son pequeños. Sí, los negritos. Y una mantequilla. Y una belleza. Entonces, si tú puedes hacer un bonsái de eso, claro, esos son muy de clima frío. Ya. Aquí tendrías que buscar uno climatizado de Santo Domingo Los Colorados para acá en ese clima, a la costa. Porque hay unos que son, como el chiquito este que hablamos, que necesita la bajada de temperatura. Pero bueno, se puede hacer todo de maravilla. Ahora, tú eres un realizador de sueños, porque estoy convencido que te habrás topado con alguien que te dice, yo quiero que usted me haga una cascada, que me ponga un bonsái, etcétera, Bueno, con piedras y todo eso. bueno, sí, uno juega con la creatividad, la imaginación y con los elementos que uno tiene disponibles, y también a veces con el presupuesto disponible. Yo soy paisajista y soy fisiólogo vegetal. Si tú buscas en qué universidad
aprendí, pues no existe, yo lo inventé. Ah, ya. Porque por eso no pude ni preguntar. fisiólogo vegetal es un doctor de plantas, Ya. digamos esto, llamémoslo así, para entenderlo. ¿Qué quiere decir? Hay que dominar la capacidad de desarrollo de las plantas de acuerdo a su necesidad, ¿ya? Tiene que ver eso con los nutrientes, tiene que ver eso con la calidad de luz, tiene que ver eso con la calidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez entendiendo cuál es la necesidad de cada una de esas plantas, tú puedes dominar, controlar a la perfección que eso esté de maravilla. Muchas veces veo tantas veces que me traen un árbol para que lo salve, porque lo ve terriblemente mal. Yo le digo, señora o señor, le digo, esto está terriblemente perdiéndose, es una pena. Ese árbol le está faltando agua. Y me necean y me juran que lo han regado. Le digo, ¿cuándo lo regó? Hoy o ayer. Yo, señora, estoy diciendo que esto falta agua. Entonces, o sea, hay una sensación ahí como, pero es porque no conocen la necesidad. No agua en ese momento, sino un tratamiento de agua que tenían que haberle dado. Lo que me ha pasado muchas veces. Le digo, a ver, explíqueme cómo riega usted. Lo lógico es que me diga, con una jarra de este porte le echo agua, el agua sale por abajo y quedó bien regado. No, con el atomizador lo bañé. Oiga, usted va al baño, se moja los dedos y hace así, ya está bañada. No. A ver, el atomizador no necesariamente tiene la función perfecta como para mantenerlo. No, porque es la cantidad de agua que necesito. No, si tú lo vas a salpicar así para que esté la hoja limpiecita, está bien. Ya. Pero riéguelo, riéguelo bien. El agua, arriba. Sí, muchas veces la condición del suelo, el tipo de tierra, el sustrato que lleva la maceta, no tiene capacidad de absorber suficiente humedad. Y en un día de los soles que nosotros tenemos aquí en nuestro Ecuador, se resecó y al día siguiente está agonizando, está muriendo. Entonces, si no vuelves a regar, hasta ahí llegaste. Ahora, los bonsái tienen de relleno, por decir así, la misma tierra común de cualquier, o es alguna tierra especial. Mira, la condición del suelo depende, esto parece que es muy técnico, pero el pH, la acidez o la alcalinidad del suelo tiene una nomenclatura, un nombre y una numeración, del 1 al 14. El medio es 7. Muy ácido significa que es una tierra que entra en descomposición fácilmente y guarda humedad. Ahí hay una acidez alta. La alcalinidad es una tierra muy arenosa en la que el agua corre fácilmente y no se guarda. Entonces, hay ciertas plantas que son para un suelo muy ácido o medio ácido o alcalino. Entonces, un pH neutro es 7. Tienes que saber qué necesita o qué quiere esa planta, ¿ya? Porque también a veces... ¿Cómo llegas a saber? Conociendo la especie. ¿Cómo sabes en qué momento necesita algún nutriente en especial? Mira, lo normal es, y esto es una regla, ¿ya? Yo digo, hay reglas de oro que uno no puede perderlas. Y muchas veces uno que está todos los días con esto, uno de repente dice, no, aquí estoy fallando, tengo que hacer esto. ¿Qué es? Los bonsái tienen un espacio muy limitado de suelo. Tú estás regando todos los días, riega y lavas la tierra. Los nutrientes, una parte la planta lo asume, lo absorbe y otros se lavan. Entonces, ¿qué va a pasar? En 8 meses, promedio 8 meses, los nutrientes se perdieron y la planta está pobrecita, es como ese niño que lo alimentas bien, pero solo con agua. Los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, 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 deben ser parte de la necesidad que le está supliendo a la planta. ¿Qué pasa con una tierra agotada? La planta comienza a amarillar, pierde hoja, no brota, se entristece y está anémica con problemas. Más cuando hay una exigencia por efecto del sol, o a veces se suma a eso la carencia de agua, se murió y nadie sabe por qué. Hay bonsái que pueden permanecer al aire libre en el sol, digamos. Deberían ser todos. Aquel bonsái
que me digan que es de interior, 100%, Exacto. no existe. Oh, ya. Ninguna planta crece dentro de un closet. Todos necesitan estar afuera, con medio sol, full sol, pero es donde se ha acostumbrado porque es una necesidad como para nosotros. Y es que esto es muy importante porque en nuestro programa, que es de música, arte y cultura, hay muchas personas amantes del bonsái que al escuchar este programa, que yo lo he hecho con toda mi curiosidad y aparte porque aprecio la belleza en sí de lo que significa el bonsái, van a seguir tus consejos, van a escuchar y van a decir, ya, es que yo pensé que no se le puede dar mucho sol porque se quema la hoja. Si está mal regado, se va a quemar la hoja. Si está con un suelo pobre, se va a quemar la hoja. Si le has puesto, por ejemplo, a alguien que me decía, no, si yo todos los días me aseguro que me lo riegue el empleado. Ya. Oiga, yo le digo, señora o señor, le digo, ese árbol está quemado por químico. ¿Cómo que químico? ¿Qué es químico? Entonces, una vez que logro hablar con el empleado, le digo, ¿de dónde coges agua? Yo cojo agua de la piscina. Eso es full cloro. Entonces ya quemó la planta. Entonces hay cosas que uno va descubriendo en el camino. Y la necesidad es enorme. No es complicado entonces el mantenimiento. Nada, es en un sitio donde llegue el sol de mañana o de tarde. Si solo el sol viene de un lado a otro, de norte a sur, de este a oeste, pues hay que rotar el árbol para darle lugar a que, porque donde tiene más influencia del sol va a tener mejor desarrollo. Y yo digo esto porque muchas personas les parece una maravilla el bonsái, pero decir que no quiero estar yo esclavo de un bonsái, y etcétera, sino que gozar de su belleza, pero que el mantenimiento también no sea nada complicado. No sea una esclavitud. Sí, y que la gente se anime a tener un bonsái en casa, a hacer su rinconcito. Exactamente. Mira, una de las cosas que atrapa a las personas con esto de bonsái es la capacidad de producir la concentración. Nos atrapa en el trabajo de cuidarlo, ¿ya? Y eso, todo lo que te libera mentalmente y que te llama la atención, todos tus 5 sentidos en lo que estás haciendo, se revuelve una actividad súper relajante, de sosiego, de paz, de tranquilidad. Por eso es que para los orientales trabajar los bonsái es una forma de meditación. Por supuesto, y con un fondo musical apropiado. Pues imagínate, si lo ponemos a Omar Montalvo ahí, completo. Te digo una cosa, y para nuestro público, que la presentación, justamente antes de llegar a la entrevista, estoy haciéndoles conocer un sector maravilloso que eso es tuyo. ¿Qué cosa era? En un video de la presentación de este programa. Interesante, me lo vas a dejar ver. Maravilloso, inclusive hay un riachuelo con unos pescaditos. Bueno, eso es parte de lo que yo hago. Es que, mira, un poco uno se embebe en esto y la cultura que lo trae es la cultura oriental, ¿ya? Yo diría que parte fuertemente, como dijiste tú al principio, de la China, pero los japoneses lo asumieron como propio. Y una de las cosas más maravillosas que yo he visto, que inclusive, como dicen, me hace carne de gallina, es porque la emoción es enorme. Las veces que he estado en Japón, uno no puede privarse de emocionarse al extremo de las lágrimas cuando te paras al frente de un jardín japonés de 400 años de edad y que lo han cuidado día a día. Eso es realmente impactante. Y el ojo común no alcanza a entender por qué me gusta. O sea, las personas contemplan, se emocionan, pero no saben por qué le gusta. Pero así mismo, si no le gusta, tampoco saben por qué no le gusta. Esa esencia en el diseño de los jardines japoneses está en el juego de los elementos, las proporciones, los balances, la simetría, en los colores
los volúmenes, especialmente de las rocas, las lámparas, los setos, los bonsai, etc. Todo eso se suma a un conjunto en que te quedas en la contemplación, y yo digo un poco groseramente, digo, te quedas descerebrado porque te atrapa. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es el juego de los elementos, ¿ya? Hay 3, 4 cosas dentro de esto que es un complemento de los bonsai en los jardines japoneses, que es las plantas, por supuesto, las rocas, por supuesto, el golpe de agua, por supuesto, y el movimiento que hace algún ser viviente por ahí, una ardilla, un pez, un pájaro, lo que sea. Se incorpora. Se incorpora. Entonces, no hay manera de librarte de esa emoción que causa el contemplar eso. Ahora, al ingresar, porque esto tú lo puedes fabricar también en cualquier lugar, ¿Sí? en una casa. El tamaño no importa. El tamaño no importa. ¿Sí? Por eso es que yo mezclaba muy bien en un espacio, en un centro de oración, en un centro, claro, fabricado con todos estos elementos, ¿no? Digo fabricado porque naturalmente puede ser que en algún momento uno, así como cuando se va de viaje, ve las montañas, el viento te acaricia, etc. Tú fabricas, por así decir, tú eres un realizador de sueños. Cuando la gente dice, yo quiero que aquí me haga usted un jardín, pero claro, con todos estos elementos que has mencionado, hasta unos pajaritos que estén atrapados, Volando libres. sin Déjame que decir, se vayan. imagínate, en Nueva York, yo hice sociedad con una señora decoradora que tenía una academia de decoración. Y en un penthouse, al frente del río Hudson River, en New Jersey, hicimos un jardín japonés, y las piedras eran piedras de 1,5 metros, la más grande, que no entraban en el elevador. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Estaban sembradas en el jardín. Oye, todas las hicimos, como dijo el Montuyo, con mi puño y letra. Eran falsetas, era una estructura metálica con cemento y resina, olor, color y sabor a piedra. O sea, fabricaste la piedra. Arriba en el penthouse. Claro. Para sacarlo de ahí y bajarlo, vas a tener que meterlo, romperla. ¿Qué es lo que quiero decir? No es imposible. Claro. Si tú te vas a la universidad... Eso es crear. Pues. Exactamente. Eso es arte. Sí. Mira, si te vas a la Universidad del Pacífico, ellos tienen auspicio de los países orientales. Antes de inaugurar me pidieron que les haga algunas cosas que tienen que ver con la cultura oriental. La piedra más grande que puse ahí es una piedra de 3 metros, al lado de una fuente, una cascada. No le han dado el mantenimiento que merece, pero ahí están. Piedras que tú las ves, ¿cómo metieron esto aquí? Entonces uno debe suponer que eso ya estaba ahí y ahí se quedó. No, esa la fabricamos ahí. Ahora, la técnica de fabricar estos espacios que te dan una ilusión maravillosa de que estás viendo tú la roca, ¿cierto? ¿En qué momento surgió en ti la creación más allá del cuidado de un bonsai? Porque ya empiezas a ser paisanista, como tú bien lo dices. Sí, o sea... ¿Y esto tú mismo te educaste, era autodidacta en ese sentido, bueno, o viendo lo fabricas? Ya, mira, disculpa la falta de modestia, pero... No, de eso se trata. Yo nací habiloso, ¿ya? Cuando le dije a mis padres que yo, a los 12 años, que yo quería entrar a la Escuela de Bellas Artes, ¿estás loco? Dice, eso es puro vago, pues. Lo acabaron. Y resulta que mi excuñado fue el director de la Escuela de Bellas Artes después con el tiempo. Tengo tantos amigos artistas que salieron de ahí. Artes, claro. Cuando me fui a Nueva York a vivir, yo tenía 18 años. Me fui con mi tío que vivió 40 y fue de años allá. Y yo le dije, me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero estudiar arte. Me llevó al Village, downtown, y me hizo recorrer el parque donde están todos los artistas ahí. Y me dijo, aquí vienen todos los artistas del mundo. Dimos la vuelta, había uno haciendo un retrato
con carboncillo. Pues eso era una fotografía, una cosa impresionante. Y ¿sabes lo que me dijo mi tío? Escoge tu esquina. Aquí vienen todos los artistas fracasados del mundo. Y me hice financiar. ¿Cuál era la intención? Sacarme de la intención de ser un artista. Claro. O sea, mi habilidad creativa, porque yo no tengo dificultades para tallar, para esculpir, para pintar, para nada. Me propongo, lo saco. Quería desanimarte. Bueno, pero hay una cosa, que por eso es la importancia de los programas que están llenos de arte en sus diferentes expresiones y manifestaciones. Eso pasa en todo lo que es el arte, ¿no? La gente se desvía. Sí, y aparte de eso, que piensan que el artista a lo mejor solamente es para hobby. Para hobby, para la bohemia, para alegrar un gran momento, pero de allí que no es un hombre que va a ser productivo económicamente, y ese es el gran error. Por eso, cuando una persona tiene el arte, sueña con la creatividad, con realizar, con ser un artista, hay que apoyar. Felizmente sí. Los tiempos han cambiado. Sí. Bueno, te pusiste en esa esquina y de repente... No, nunca llegué, siquiera, no llegué. Pero te digo algo. ¿Estabas tú claro en lo que tú querías hacer? Sí, claro. Mira, yo trabajé 20 años en seguros. Y fui el gerente de crédito, cobranza y seguros de la compañía americana más grande que ha habido en este país. Mira. Union Carbide. 11 años trabajé ahí, nunca dejé mi hobby. Un día mi señora, mi esposa, me dijo que estaba aburrida, que quería trabajar, que los niños estaban grandes, de 8 o 7 años. No pueden estar grandes, son chiquitos para mí. Y dije, voy a poner una actividad de bonsai, que era mi hobby, para que la señora esté ocupada. Y resulta que un día me dio un arrebato, dejé el saco y la corbata y me salí de la oficina. Y atrás de tus sueños, de mi hobby. Realmente, fíjate que un día me dio la gana de hacer un bonsai de oro para la señora, de plata para mí. Ya dije, un colgantito así. Y me hice joyero en 3 días. Me metí a un taller en el mercado artesanal, le dije al maestro que me permita ver qué hace y cómo hace, y resulta que a los 2 meses me pidieron 50 piezas de esta, 40 piezas de esta y 20 piezas de esta. Al cumpleaños del cónsul de Líbano me pidieron el cedro de Líbano, no hay problema, yo te lo hago. Toma. Después el aniversario de no sé qué, que diga ahí 25 años, no sé qué, yo te lo hago. Cuando hubo una convención mundial de orquídeas, hice como 80 orquídeas de plata peruana de full calidad. Pero ese no es mi hobby. Claro. Mi hobby es esto. Pero tú fíjate que me has hecho recordar gratamente que uno de los grandes cantantes como Marco Antonio Muñiz, él también era diseñador de joyas, o sea, trabajó en una joyería y terminó fabricando él mismo, ¿no? Porque en el mundo del arte no es que tú pegas ya, hoy canto y ya triunfo, ¿no? También pasó. El arte tiene muchas aristas, sí. y la tuya está ahí. Creció y aprendió el arte justamente de las joyas y todo eso, y él siempre mantuvo un anillo parecido a este, como recuerdo de su paso de esa época. Llegar a ser artista, pasó por allí también. Mira, yo diría el origen de mis aficiones. Yo viví en Salinas, en la base naval de Salinas, mi padre marino. Y en las rocas yo cogía las conchas nácar, las conchas perla, sí, que no son de perla, son nácar. Las pulía, las limpiaba, las dejaba secar varias semanas en el techo de la casa. Me iba a Libertad, compraba esas perlas artificiales, las rapaba en el piso y las pegaba en la concha de nácar y parecía una verdadera concha de perla. ¿Ya? Y les regalaba a las amigas o les vendía a las amigas de mi mamá en 3 sucres. Yo tenía 7 años. Claro, tenía yo 7 años, pero era el puro gusto de hacer cosas. Claro. Federico, estamos llegando al final de nuestro programa. Realmente ha sido muy enriquecedor conversar contigo, porque tú eres un artista y por ese motivo estamos aquí en este set de Omar TV, porque
Yo amo todo lo que es el arte en sí. Aquí hemos tenido actrices, poetas, cantantes, etc. Y esto es algo de lo que yo quería realizar un programa, porque el arte está aquí, el arte está en tus manos. Y quisiera un consejo final para nuestro público amante del bonsái, para que no le tengan miedo en el sentido de que no se van a esclavizar, que en todo caso un mensaje positivo hacia ellos. Sí. Mira, el bonsái tiene sus necesidades básicas, como te dije, el sol, el riego y la calidad del suelo. La calidad del suelo lo puedes postergar un año, normalmente 8 meses. El riego puede ser diario, puede ser pasando varios días. Pero hay recursos en las que te alivia esa esclavización, esa carga. Si tú le pones una botella, que es una cosa más que casera y más que simple, una botella llena de agua, le haces un huequito en la tapa y lo clavas en la maceta, va a ir drenando. Te vas de viaje una semana, no pasa nada. Si lo sumerges, te queda regado para 4 días. El problema es que el árbol no te va a esperar. El árbol, con los soles que nosotros tenemos, es urgente que esté bien regado. Y yo diría que hay una cosa que lo veo y lo estoy repitiendo ahora con tanta información en la televisión. Hay unos muchachos, unos alumnos que me llaman pasando un día. Federico, es que yo vi en internet, que en YouTube, que... Le digo, oye, todo lo que te dicen en la televisión viene de Japón, de la China, de España, de Estados Unidos, de Europa. Allá son 4 estaciones. Allá el clima, el manejo es diferente. Claro. Tienes que someterte a esa variación de estaciones. Nosotros estamos en el Icuero, en la línea equinoccial. Aquí las cosas funcionan diferente. Estamos primavera todo el año. ¿Por qué te complicas? Deja de ver televisión y deja de leer esos libros. Que el japonés lo tradujeron al inglés, del inglés al español, del español a... Y nada de eso nos va a servir. O nos sirve a medio. La técnica sí, está muy bien. Se puede sacar mucha información. Pero de los cuidados es diferente aquí. Es mucho más simple, o a veces también un poco más demandante. Entonces es cuestión de balancear. Sí. Muchísimas gracias, queridos amigos. Será entonces hasta una próxima oportunidad y espero que hayan disfrutado de este programa tanto como lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias. Me divierto también.